vez se han preguntado cómo se calcula el área de una figura que no es un simple cuadrado o un círculo? Bueno, hoy vamos a desglosar una herramienta súper poderosa del cálculo, la integral doble, para ver cómo resuelve justo ese problema, incluso para las figuras más extrañas que se puedan imaginar. A ver, uno ve una figura como esta y de entrada puede que asuste un poco, ¿no? Claramente no es un círculo, ni un rectángulo, ni nada conocido. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber exactamente cuánto mide su superficie? La respuesta está en pensar las cosas de una forma distinta, en dos dimensiones al mismo tiempo. Este es nuestro plan de ataque para hoy. Vamos a empezar con la idea principal. Luego nos vamos a meter a la parte mecánica, al proceso. Después descubriremos una estrategia clave. Aprenderemos un atajo bastante ingenioso. Y para cerrar, veremos cómo todo esto va mucho más allá de solo calcular áreas. Muy bien, arranquemos. ¿Cuál es la idea central detrás de usar integrales dobles para sacar el área? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? La fórmula se ve súper sencilla, pero tiene mucha miga. Imagínense que ponemos una cuadrícula finísima, casi invisible sobre nuestra figura R. Esto la divide en millones de rectángulos diminutos. Cada uno de esos pedacitos tiene un área mínima, que llamamos dA. Bueno, pues integrar la función 1 sobre la región es básicamente decirle a la integral, suma el área de todos y cada uno de esos pedacitos. Es la suma total que nos da, pues, el área completa. Ok, muy bonita la teoría, pero ¿cómo se aplica esto? Vamos a ver que hay un método muy claro, casi como una receta de cocina, para resolver estos problemas. Lo vamos a desmenuzar con un primer ejemplo. Estos 4 pasos son nuestra guía. Primero, y esto es clave, siempre, pero siempre hay que dibujar la región. Es imposible resolver esto a ciegas. Del dibujo sacamos los límites de integración. Con los límites armamos la integral doble y al final, pues la resolvemos. Empecemos con un clásico de clásicos. Tenemos una línea recta y igual a x y una parábola y igual a x al cuadrado. Nos interesa el pedacito de área que encierran en el primer cuadrante. Si las dibujamos, vemos que se tocan en el origen, en 0,0, y en el punto 1,1. Y aquí es donde el dibujo se vuelve nuestro mapa. Fíjense cómo se traduce directamente a los límites. Para la integral de adentro, la que tiene el de y, pensamos en vertical. Si trazamos una línea de abajo hacia arriba, ¿dónde empieza y dónde termina? Pues empieza en la curva de abajo, que es y igual a x cuadrada, y termina en la de arriba, que es y igual a x. Luego, para la integral de afuera, la del dx, barremos toda la figura de izquierda a derecha, desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Y el resultado es un sexto. Pero ojo, aquí viene lo más interesante. Después de resolver la integral de adentro, nos queda la integral de x menos x cuadrada. ¿Les suena? Claro, es exactamente la misma integral que usaríamos en cálculo de una variable para el área entre dos curvas. Esto nos demuestra que la integral doble no es algo nuevo y raro, es simplemente una generalización de un concepto que ya manejábamos. Ahora sí, vamos a la parte estratégica, al ajedrez del asunto. La elección del orden de integración, o sea, si hacemos primero dy dx o dx dy, no es cualquier cosa. Puede ser la diferencia entre un problema que sale en 2 minutos y uno que se vuelve una pesadilla. A ver, veamos esta nueva región. Ahora es una parábola y una recta, pero con otra inclinación. Si hacemos el dibujo, vemos que se cruzan en x igual a -1 y en x igual a 2. Y justo aquí es donde la estrategia entra en juego. Y esto lo ilustra perfecto. Si decidimos integrar primero respecto a x, o sea, movernos de lado a lado, nos topamos con un problema. La curva que delimita el lado derecho cambia a la mitad del camino. Eso nos obliga a partir la región en dos y a calcular dos integrales. Un relajo. Pero, si integramos primero respecto a y, o sea, de abajo hacia arriba, la curva de abajo siempre es la parábola y la de arriba siempre es la recta. Una sola integral. Muchísimo más fácil. Pues claro, nos vamos por el camino fácil, ¿no? Con el orden de y de x. Planteamos una sola integral que va de la curva de abajo, x cuadrada, a la de arriba, x más 2, y barremos todo el intervalo de x, de -1 a 2. El resultado, 9 medios. Y esa es la gran lección de esta parte. Antes de lanzarse a escribir la integral, hay que detenerse, ver el dibujo y pensar qué orden me va a ahorrar trabajo. Pensar antes de calcular. Esa es la clave. A veces, la mejor calculadora que tenemos no es el cálculo en sí, sino nuestros propios ojos. Vamos a ver cómo reconocer figuras geométricas simples nos puede ahorrar un montón de trabajo.
Si uno ve esto e intenta plantear la integral, la verdad es que se ve espantoso. Esos límites con raíces cuadradas son una señal de alerta, un foco rojo, que nos dice que integrar esto directamente va a ser muy, pero muy complicado. Pero a ver, un momento. ¿Y si en lugar de pelearnos con la integral, simplemente dibujamos la región? Veamos los límites. X va de -2 a 2. Los de Y se ven raros, pero si nos fijamos bien están describiendo el espacio entre dos semicírculos. Lo que en realidad tenemos aquí es un rectángulo simple en el centro y en los extremos dos mitades de círculo. ¿Y esas dos mitades qué forman? Pues un círculo completo. Así que, en lugar de una integral horrible, simplemente sumamos áreas. El rectángulo del centro, que es de 4 por 2, tiene un área de 8. El círculo completo, que tiene radio 2, tiene un área de 4pi. El área total es, así de fácil, 8 más 4pi. El mismo resultado, pero obtenido en segundos. Hasta ahora, todo bien con el área, siempre hemos integrado la función f de xy igual a 1. Pero ¿qué pasa si le movemos a esa función? ¿Qué pasa si no es 1? Este pequeño cambio nos abre la puerta a un mundo de aplicaciones nuevas, como encontrar el valor promedio de algo sobre toda una región. La definición es bastante lógica si lo piensan. Calculamos la integral doble de nuestra función f sobre la región. Esto podemos imaginarlo como el volumen total bajo la superficie que define esa función. Luego, simplemente dividimos ese volumen total entre el área de la base, para encontrar la altura promedio, o sea, el valor promedio. Y esto no es solo un ejercicio matemático, para nada. Pensemos en una placa de metal. Si F representa la temperatura en cada punto, esta fórmula nos daría la temperatura promedio de toda la placa. O si F es la distancia a un punto, nos daría la distancia promedio de todos los puntos de la región a ese lugar fijo. Entonces, para recapitular nuestro recorrido en 4 puntos clave. 1. El área es la integral doble de la función 1. 2. Y el más importante, siempre hay que dibujar la región primero. 3. Se elige estratégicamente el orden de integración que nos haga la vida más fácil. Y 4. Nunca hay que olvidar buscar esos atajos geométricos que nos pueden salvar de una integral complicada. Y esto nos deja con una última idea dando vueltas en la cabeza. Si integrar un 1 nos da el área, ¿qué obtendríamos si la función de adentro representara, digamos, la densidad de masa en cada punto de una lámina? O la densidad de población en un mapa. Las posibilidades son enormes y nos muestran cómo este concepto es apenas la puerta de entrada a un montón de aplicaciones en física e ingeniería.